Nunca olvidaré el sonido de esa puerta cerrándose. Fue como un disparo. Estaba en casa de mi amiga Marta, un sábado por la tarde, ayudándola a preparar su cumpleaños. Había bajado al garaje a buscar una caja de copas que se nos había olvidado, y cuando subí otra vez al primer piso, la puerta del dormitorio de invitados estaba entreabierta. No preguntes por qué miré. No escuché nada raro, no había voces, no había movimiento. Pero miré. Me asomé, sin pensar, y ahí estaba. Mi marido. Desnudo de cintura para arriba, sentado en la cama, con el sujetador de mi mejor amiga colgado del tobillo. Y ella, completamente desnuda, apoyada contra el cabecero, riéndose mientras él le acariciaba el muslo como si fuera algo normal. No sé si fue el shock o la frialdad con la que me lo encontré, pero no grité. No hice un escándalo. Cerré la puerta, bajé las escaleras, cogí mi bolso y me fui. Así. En silencio. Sin darles el gusto de una escena. Sin permitirles ver cómo se me caía el mundo. Tardé 2 días en volver a casa. Me quedé en un hotel barato cerca de la playa, sin decirle a nadie dónde estaba. Necesitaba pensar. Pero sobre todo, necesitaba no verle la cara. Ni a él, ni a ella. Ahora tú estarás pensando, ¿por qué estás contándome esto como si nada? ¿Por qué no los echaste de tu vida al instante? Porque lo peor no fue lo que vi en esa habitación. Lo peor fue lo que hice después. Y no me vengué acostándome con su mejor amigo. Lo que hice fue más lento, más sucio, y también más real. Pero para que entiendas por qué llegué a hacer lo que hice, tengo que contarte cómo era nuestra vida antes de que todo se rompiera. Cuando volví a casa el lunes por la noche, él estaba en el sofá viendo la tele como si no hubiera pasado nada, como si el sábado nunca hubiera existido, como si yo no hubiera visto lo que vi. Ni una palabra, ni una mirada distinta, ni un rastro de culpa. Me preguntó si había cenado, me ofreció abrirme una cerveza, me habló del Valencia-Cádiz como si mi mundo no se hubiera roto en pedazos 2 días antes. Y ahí entendí algo que me dolió más que lo que vi en la habitación. Para él, yo no importaba. No lo suficiente como para sentir vergüenza. Ni siquiera miedo. Durante las siguientes semanas, no dije nada. No porque no quisiera, sino porque necesitaba entenderlo. Lo observaba como quien intenta descubrir un idioma nuevo. Me fijaba en cómo me tocaba el hombro al pasar por el pasillo, en cómo se reía con los niños en la cena, en cómo me daba los buenos días como si no hubiera pasado nada. Y todo lo hacía con la misma rutina de siempre, con la seguridad de quien está convencido de que su mentira no ha sido descubierta. Me daba asco. No por lo que hizo, sino por lo tranquilo que dormía. La primera noche que volvimos a acostarnos en la misma cama después del sábado, él se giró y me puso la mano en la cintura. La retiré con un movimiento lento, sin palabras, sin gesto brusco. Él se dio la vuelta sin decir nada y se durmió. En lugar de llorar, me quedé mirando al techo durante horas, sin pestañear, pensando en qué punto exacto de nuestra vida él dejó de verme como su mujer. Porque una cosa es que te engañen, y otra muy distinta es que te hagan invisible. Una semana después de aquel sábado, me presenté en casa de Marta sin avisar. Fingí que necesitaba una blusa suya para una cena con clientes, algo que no hacíamos desde hacía años. Me abrió la puerta con esa cara suya de superioridad mal disimulada, con el pelo aún mojado y sin maquillaje, como si tuviera que recordarme que incluso sin arreglarse seguía siendo atractiva. Me ofreció un café, acepté. Hablamos de cosas intrascendentes. Me preguntó por Oscar, si seguía con las clases de repaso por las tardes, si habíamos pensado en llevar a Álvaro al psicólogo por sus problemas de concentración. Me lo preguntó como si no tuviera idea de que yo sabía todo. Como si realmente fuera una amiga. No dije nada, por supuesto. Solo la observé.
Le presté atención a cada gesto, a cada palabra que elegía. Cuando fui al baño, abrí la puerta equivocada y encontré una camisa de Oscar colgada detrás de la puerta del dormitorio de invitados. La reconocí porque la planché yo hacía 2 semanas. No la toqué, ni la olí, ni la tiré al suelo. Cerré la puerta, fui al baño, y cuando volví al salón, le dije a Marta que ya no necesitaba la blusa. Me fui sin mirar atrás. No necesitaba más pruebas. No necesitaba más palabras. A partir de ahí, me dediqué a fingir. A ser la mujer que se espera que seas. La que cuida la casa, prepara la cena, organiza las mochilas, sonríe en las reuniones del colegio. Me volví más eficiente, más puntual, más perfecta. Y cuanto más perfecta era yo, más tranquilo estaba él. A veces me preguntaba si en su cabeza había creado una historia paralela donde nada había ocurrido, donde su mujer seguía siendo ajena a todo. Era fácil engañarlo porque él quería ser engañado. Le convenía más una esposa funcional que una esposa real. Pero un día todo cambió. Fue un martes. Yo salía de la oficina y me crucé con él en una cafetería cerca del instituto. No me había dicho que iba a estar por allí. Estaba sentado con una mujer rubia, mucho más joven que Marta, probablemente una madre de alguna alumna, no lo sé. Lo vi tomarle la mano. No fue un gesto cariñoso, fue un gesto automático, como si lo hiciera cada día. Ella reía como si llevaran años conociéndose. Él no me vio. Yo me quedé en la acera, detrás del cristal, y lo observé durante 3 minutos. Lo suficiente para saber que Marta no era la única. Lo suficiente para entender que lo del sábado no había sido un accidente. Era rutina. Y yo no era más que una parte del decorado. Esa noche, mientras él se duchaba, entré en el baño sin avisar. Me senté en el borde de la bañera y lo miré. ¿Tú crees que me lo merezco? Se quedó quieto, con el agua cayéndole por la espalda. No respondió. ¿Crees que no me doy cuenta? ¿Que soy tonta? ¿Eso piensas? Laura, dijo, intentando sonar tranquilo. No entiendo a qué te refieres. No hace falta que entiendas. Solo necesito que sepas que ya lo sé. Apagué la luz, cerré la puerta y me fui a dormir al sofá. Él no salió del baño durante un buen rato. Al día siguiente, no dijo nada. Me preparó café, como siempre. Se fue al trabajo, como siempre. Me mandó un mensaje al mediodía, ¿necesitas algo del súper? Como si nada. Esa fue su estrategia, fingir que no había pasado. Ignorar la bomba y esperar que no explotara. Pero ya estaba explotando. Lo que más me molestaba no era el hecho de que me hubiera engañado con otra, ni siquiera con varias, como terminé comprobando con solo prestar atención a los detalles que él creía tener bajo control. Lo que realmente me revolvía por dentro era esa forma suya de tratarme como si yo fuera incapaz de ver lo que pasaba delante de mis narices, como si yo solo sirviera para tener la comida lista a las 8, llevar a los niños a las actividades y quedarme en silencio para no estropear la armonía ficticia que él había montado. Así que esa noche, después de cenar y acostar a los niños, lo senté en la cocina. Cerré la puerta, quité el móvil del medio, apagué la televisión del fondo y lo miré. Él sabía que algo venía, lo noté en cómo empezó a mover la pierna derecha, ese tic suyo de cuando se ponía nervioso pero quería disimular. Le pregunté si se acordaba del sábado en casa de Marta. No respondió, solo me miró como si dudara de a qué sábado me refería. Le repetí la pregunta, y entonces dijo que sí, que claro, que fue una fiesta divertida. Una fiesta divertida, le dije. ¿De verdad es lo único que recuerdas? Él frunció el ceño, luego se encogió de hombros. Me dio una rabia brutal, pero no grité. Sabes que entré al dormitorio de invitados, ¿verdad?
Ahí se le escapó un gesto mínimo, apenas perceptible, pero lo vi. Tardó 4 segundos en reaccionar, suficientes para que supiera que lo había pillado. No pasó nada, Laura, fue lo primero que soltó. Te juro que no pasó nada, no fue lo que parece. Me reí, no porque hiciera gracia, sino porque esa frase parecía sacada de un guión de televisión barata, justo lo que me había prometido que no haría nunca. Le pedí que me explicara entonces qué hacía la camisa suya en la casa de Marta, por qué tenía la cremallera bajada, por qué ella se rió nerviosa cuando le pregunté por el café que supuestamente le había servido solo a ella. Él se quedó callado, me miró con cara de niño atrapado con la mano en la bolsa de galletas y luego, como si fuera a solucionar algo, se levantó y me dijo que necesitaba pensar. Te vas a sentar, le dije sin levantar la voz, y me vas a explicar desde cuando piensas que soy idiota. Él volvió a sentarse. Estuvo un rato en silencio, respirando como si quisiera controlar un ataque de ansiedad. Al final soltó un fue un error, solo una vez, lo juro, me equivoqué, y yo sentí como me temblaban las piernas de la rabia contenida. ¿Solo una vez?, le pregunté. ¿También fue una vez lo de la madre del alumno que vi contigo el martes en la cafetería, o esa es otra, única vez, que todavía no hemos discutido? Ahí sí, se descolocó. No lo esperaba. Ni siquiera intentó negarlo. Solo dijo que no quería hablar de eso, que no venía al caso, que no entendía por qué le estaba haciendo esto. Y ahí exploté. ¿Por qué te estoy haciendo esto? ¿Tú crees que eres tú el que está sufriendo aquí? ¿Tú crees que esto va de ti? Me levanté, caminé por la cocina sin poder controlarme. Durante semanas he dormido al lado de un desconocido, fingiendo que no sabía nada, aguantando tus bromas, tus silencios, tus gestos forzados de cariño. Me has hecho sentir invisible en mi propia casa, en mi propia vida. Y ahora, cuando por fin te enfrento, lo único que tienes para decirme es que no quieres hablar de eso. Él intentó justificarse. Me dijo que se sentía solo, que la rutina nos había matado, que yo ya no le prestaba atención, que últimamente estaba siempre cansada o fría. Le dije que no confundiera estar agotada con ser distante, que no era culpa mía que el buscar estímulo sexual fuera en lugar de hablar conmigo como un adulto. Me sacó en cara que yo tampoco era la misma, que hacía meses que no lo tocaba, que parecía que lo evitaba. ¿Y no se te ocurrió pensar que quizá lo hacía porque intuía lo que estabas haciendo?, le dije. ¿O solo te importa lo que tú necesitas, sin importar lo que pasaba conmigo? La conversación duró más de 1 hora, y no llegamos a ninguna conclusión. Él no supo pedir perdón de forma sincera, ni yo sentí que tenía algo que salvar. Solo había una sucesión de excusas, evasivas, frases vacías que no servían para nada. Cuando por fin terminó, se fue a dormir a la habitación de invitados sin que yo se lo pidiera. No nos dijimos buenas noches. No volví a entrar a esa habitación. Al día siguiente intentó comportarse como si hubiéramos tenido una simple discusión. Se levantó temprano, hizo café, dejó los platos del desayuno ordenados. No dijo nada, pero lo hizo todo como si aún hubiera algo entre nosotros que mereciera rescatar. Pero yo ya había tomado una decisión. Ese mismo día, saqué la ropa que necesitaba, guardé algunas cosas en una maleta, llamé a una amiga de confianza y me fui con los niños a pasar la noche fuera. No era definitivo, al menos no aún, pero necesitaba alejarme de él, verlo desde lejos, sin su voz, sin su cara, sin sus gestos fingidos de arrepentimiento. A las 5 de la tarde me mandó un mensaje: no puedo dormir, no puedo pensar, no sé qué hacer. No le respondí. A las 8, otro mensaje: dime si vais a volver esta noche. Tampoco respondí. A las 10, me llamó. No contesté. Esa noche dormí por primera vez en semanas sin sobresaltos. Lo que pasó al día siguiente fue otra historia. Porque cuando los hombres pierden el control, a veces hacen cosas que no esperas.
Y Oscar, esa tarde, me sorprendió. Lo que hizo Oscar no fue una explosión teatral ni una venganza improvisada que pudiera contarse como anécdota de bar. Fue una operación fría y medida que empezó por lo más básico y terminó por tirar de todos los hilos que sostenían nuestra vida común hasta dejarla hecha trizas. Y lo hizo sin aspavientos, con la calma de quien ha esperado demasiado tiempo y sabe exactamente qué palancas mover para que las cosas caigan. La primera ficha que colocó fue la que más me dolió, me quitó la certeza sobre nuestro proyecto compartido, lo que significa que no empezó por destruirme a mí sino por desactivar todo aquello que nos rodeaba como pareja para que yo me quedara sola en un lugar donde ya no reconocía nada. Esa misma tarde en la que me fui con los niños a la casa de mi amiga, él pasó por la oficina de la gestoría con una carpeta cerrada bajo el brazo y pidió hablar con Carmen, la directora, con la excusa de revisar unos papeles de los impuestos, y mientras Carmen lo atendía con la cortesía habitual, Oscar dejó encima de la mesa una copia de correos y fotografías que mostraban los encuentros. Esos documentos que en los días anteriores yo había visto en el fondo de mi propio armario y había archivado en la parte más profunda de mi cabeza como si no existieran. En la carpeta había pruebas suficientes para que la directora entendiera que nuestra vida privada ya no era privada, y en cuestión de horas aquello se había filtrado a recursos humanos porque Carmen, incapaz de quedarse de brazos cruzados ante un asunto que ponía en riesgo la reputación de la empresa, habló con el responsable y, sin contemplaciones, remitieron los documentos al despacho del gerente, que no tardó en enviar un correo formal solicitando una reunión conmigo. El primer efecto tangible fue la llamada de mi jefe, a primera hora del viernes, pidiéndome que fuera a su despacho a aclarar unos rumores, y cuando llegué allí mis manos temblaban, porque no solo me preguntaron por mi vida privada, sino que sobre la mesa, frente a mí, había impresas las conversaciones más íntimas, fotos sacadas de encuentros, y mensajes de texto que alguien había traducido a un informe impecable y seco. Me pidieron explicaciones como si fuera una trabajadora con falta disciplinaria, y yo intenté explicarme, inventar medias verdades, decir que todo era una estupidez que alguien había sacado de contexto, pero la sensación de que mi vida se había vuelto pública se apoderó de mí y el juicio profesional que recibí en esa oficina fue la primera estocada real, porque hubo un correo interno con copia a la dirección y a la asesoría legal donde se entretenían en señalar que, por la naturaleza de mis relaciones con clientes y proveedores, mi conducta podía comprometer contratos, y en 48 horas mi cargo pasó de ser una certeza estable a un problema que requería evaluación externa. Mientras yo salía de la gestoría con la garganta cerrada, recibí un mensaje de texto anónimo al móvil con una fotografía de Álvaro sonriendo en la puerta del colegio y, debajo, una nota que decía piensa en ellos, y fue entonces cuando entendí que la venganza de Oscar no se quedaría en el despacho de la empresa ni en las conversaciones con mi jefe, porque las piezas del tablero estaban colocadas de forma que cualquier movimiento que yo hiciera para reparar el daño se encontraba con un muro de consecuencias inmediatas. Al volver a casa encontré que las cerraduras de la puerta estaban cambiadas y que una notificación certificada esperaba en el felpudo con la firma del notario en la que constaba que Oscar había solicitado medidas provisionales ante el juzgado para la regulación de nuestras cuestiones domésticas. Había pedido la custodia parcial de los niños argumentando inestabilidad y conducta incompatible con el bienestar infantil, y aunque en ese momento no entendí del todo el alcance legal de aquello, la sensación fue igual de devastadora que la del correo del trabajo, la casa donde había dejado los calcetines de Álvaro ahora parecía pertenecerse a él primero. La que había sido una complicidad práctica se transformó en un litigio inminente diseñado para que yo perdiera el control sobre lo esencial, y esa misma noche, mientras mis manos temblaban preparando la cena para intentar disimular, a la puerta llamaron mis suegros avisando de que venían a ver a los niños porque había cosas que había que hablar. Y no era casualidad sino una escalada deliberada para poner a mi familia frente al reflejo más duro, porque Oscar había remitido a su madre y su hermana copias de lo que él había enviado al trabajo y al abogado, y la casa se convirtió en tribunal familiar con preguntas con voz baja y acusaciones envueltas en preocupación fingida, y aunque su madre intentó hablar con cariño, hubo un momento en el que una de mis cuñadas, con una frialdad que me recorrió la espina dorsal, me dijo, no sabía que te gustaban tanto las emociones fuertes,
y la risa contenida que siguió a su frase me dejó clara la intención. Él quería que me sintiera sola y expuesta frente a todo lo que hasta entonces había sido nuestro círculo. Él quería que mi reputación se tambaleara para que nadie mirara a mi alrededor y pensara en otra cosa que no fuera mi culpa. Ese fue el plan, y funcionó, porque a la mañana siguiente el colegio de los niños me llamó para decirme que había recibido una comunicación de un grupo de padres que habían visto publicaciones compartidas en redes de personas que desconocía, fotos sacadas de mi cuenta privada mezcladas con mensajes descriptivos y, aunque no era una masacre digital a lo grande, sí era lo suficientemente local y directo para que los padres empezaran a mirarme con otra distancia. Y entonces la venganza dejó de ser solo la exposición y se convirtió en la pérdida de espacios seguros. Empezaron a llegar mensajes fríos de amigos que hasta la semana anterior me habían tomado café y, casi sin querer, uno a uno se fueron borrando del círculo de llamadas más frecuentes. Todo sucedió con una lógica matemática. Primero el trabajo, después la familia, luego la escuela de los niños y, por último, el banco, porque Oscar había iniciado el proceso de separación de los bienes y había conseguido, con gestos administrativos que yo nunca había mirado con detalle, que ciertos pagos domiciliados quedaran bloqueados hasta resolver la situación. Y de la noche a la mañana la tarjeta de la casa dejó de funcionar y tuve que ir al cajero para comprobar que no podía sacar dinero para lo básico. Cuando me enfrenté a él en el salón, con los ojos secos de tanto contener el llanto, él no gritó, no hizo llamadas públicas ni shows. Se limitó a mirarme con una serenidad que olía a cálculo y dijo, no quería hacerte daño si te lo contaba, necesitaba que esto fuera limpio, que nadie pudiera decir que actué por despecho. Necesitaba pruebas y que la ley me protegiera para que no me dijeras que reaccionaba impulsivamente, y su voz, tan neutra, sonó como la confirmación de todo lo que había pasado. Mi reacción fue una mezcla de rabia y vértigo. Le pregunté para qué necesitaba arruinar nuestra red de seguridad, por qué había decidido atacar mis trabajos, mi nombre, mis amistades y mi acceso al dinero, y él contestó con una frase que me heló. Quería que sintieras lo que yo sentí cuando te vi con ella en la habitación de Marta, quería que la vergüenza dejara de ser solo para mí, y aunque la lógica humana se puede volver monstruosa cuando alguien ha sido traicionado, no excusaba el método ni el daño, me dejó sin aire y esa noche entendí que su venganza había sido tangible, concreta, organizada por etapas, y que el resultado no era solo humillación sino que había empezado a cerrarme puertas que quizá tardaría años en volver a abrir. Mientras los niños dormían en habitaciones separadas y la casa olía a cena fría, supe que la pelea ya no era solo de pareja, sino legal, financiera y social, y que lo que había empezado como un error de un sábado se había transmutado en una poda sistemática de todo lo que me pertenecía, y en ese momento, antes de que cayera la noche, cuando cerré la ventana y me quedé mirando la luz naranja de la calle, mi pensamiento no fue de venganza sino de supervivencia, porque la forma en que me había golpeado no me dejaba otra elección más que decidir si me rendía o si empezaba a planear cómo recuperar lo que me habían arrebatado. Pasaron 3 semanas desde el día que cambiaron las cerraduras, desde el desfile de familiares en mi salón, desde la notificación notarial en la puerta y la reunión bochornosa en mi trabajo, y durante esas 3 semanas él no me escribió ni una vez, no preguntó por los niños, no envió mensajes ambiguos, no intentó provocarme ni reconciliarse ni hacerse la víctima. Simplemente desapareció del plano emocional con una disciplina que hasta entonces no le había conocido, lo cual me hizo entender que esta versión suya no era una respuesta al dolor sino un plan ejecutado por etapas como si fuera una auditoría o una estrategia de inversión, y eso me obligó a aceptar que no había nada accidental en su comportamiento, todo había sido deliberado, estructurado, y ahora que la destrucción estaba completa, yo solo esperaba una cosa, una conversación, no para pedir disculpas, no para justificarme ni para apelar a su compasión, sino para poner en palabras lo que ya era un hecho, que habíamos dejado de ser un matrimonio y que lo único que quedaba era desmontar el andamiaje legal y logístico que nos unía como si fuéramos una sociedad disuelta. Esa conversación finalmente ocurrió un lunes por la tarde cuando me llamó desde un número que no tenía guardado, contesté porque sospeché que podía ser él, y al oír su voz no sentí nada, ni rabia ni miedo ni tristeza,
Solo una incomodidad como cuando te sientas mal en una silla y te das cuenta de que no te apetece hablar pero tienes que hacerlo. Me dijo que necesitábamos hablar, que no quería seguir alargando esto, que no le parecía bien hacerlo todo por abogados o intermediarios, que prefería cerrar las cosas de frente, y aunque al principio dudé, acepté, porque ya no tenía sentido evitarlo, porque si él había tenido el control hasta ahora, al menos merecía que yo le diera la cara y le dijera lo que pensaba antes de que los papeles oficiales sellaran el final. Nos encontramos en una cafetería en la avenida principal, a las 6 de la tarde, un lugar neutral, con mesas pequeñas y luz blanca, sin ruido de fondo que pudiera servirnos de distracción o excusa para postergar lo inevitable. Él ya estaba sentado cuando llegué, con una carpeta sobre la mesa, una botella de agua sin abrir y un cuaderno pequeño al lado. Al verlo me sorprendió lo delgado que estaba, no por enfermedad ni por estrés, sino porque había cambiado su alimentación, su forma de vestirse. Incluso la postura con la que me miró, era otro hombre, o quizás siempre había sido así y yo no lo había querido ver. Me senté sin darle la mano, sin besarlo en la mejilla, sin ningún gesto formal, y él empezó sin preámbulos. No quiero alargar esto, Laura. No vengo a pelearme contigo ni a echar más cosas en cara. Ya está todo hecho. Pero antes de que sigamos con abogados y sentencias, quiero saber si hay algo que necesitas decirme, si hay algo que crees que debería escuchar directamente. Me costó encontrar las palabras. Lo miré unos segundos, no por buscar conexión sino para confirmar que realmente estaba ahí. No parecía buscar venganza. No sonaba a reproche. Solo parecía un cierre administrativo de un ciclo. Sí. Necesito entender una cosa. ¿Realmente todo esto era necesario? ¿No te bastaba con separarte? ¿Con dejarlo? ¿Tenías que dejarme sin trabajo, sin reputación, sin acceso a mi dinero, sin posibilidad de mirar a la cara a la gente que me conocía? Te lo podría devolver con otra pregunta, respondió sin alterar el tono. ¿A ti te parecía necesario acostarte con Marta en mi cara, sabiendo que teníamos hijos, que compartíamos una vida, que yo no te había hecho nada? No era sobre ti, Oscar, dije, sintiendo la irritación subir. No fue una conspiración contra ti. No estaba planeado. Me equivoqué. Sí. Lo sé. Pero tú elegiste convertir mi error en una demolición completa. Lo convertiste tú, Laura. Cuando decidiste seguir mintiendo después de saber que lo había visto todo. Cuando decidiste hacer como si nada. No fue solo la infidelidad. Fue la forma en que seguiste actuando como si yo fuera estúpido. Y cuando alguien te trata como si fueras invisible, solo te queda una opción, desaparecer tú también de su vida, pero de forma irreversible. ¿Y los niños? ¿Pensaste en ellos? Todo el tiempo. Cada paso que di fue pensando en cómo protegerlos de lo que tú hiciste. Que no tengan que crecer escuchando chismes en el colegio, que no tengan que ver a sus padres insultándose. Por eso no hice escenas. Por eso no publiqué nada. Solo hice lo que la ley me permite, lo que la dignidad me exigía. No te insulté ni te expuse. No fui a tus amigas ni a tu familia a montar escándalos. Solo mostré los hechos. Lo demás se destruyó solo. Me hiciste perderlo todo, Oscar. ¿Eso no te pesa? No perdiste nada que no hubieras arriesgado antes. Perdiste lo que tú misma sabías que ya estaba débil. Lo que hice fue quitarte la fachada. Tú lo tiraste todo con lo que hiciste, yo solo me aseguré de que no te llevaras la recompensa por ello. Porque sí, Laura, hubieras seguido con la misma vida, con los mismos beneficios, con las mismas ventajas de ser la mujer del tipo que paga las facturas y cuida a los niños mientras tú decides lo que te falta y dónde buscarlo. Entonces, ¿qué quieres ahora? ¿Una disculpa? ¿Que me arrodille? No. Solo quiero cerrar esto. He hablado con el abogado.
No voy a pedir la custodia completa. No quiero arrastrarte por los juzgados. Quiero que los niños estén bien. Y eso significa que tú también necesitas estar bien. Pero sí quiero que firmemos lo antes posible, y que cada uno siga con su vida. Ya no queda nada, Laura. No. No queda nada, repetí casi sin pensarlo. Nos quedamos en silencio. La camarera se acercó a preguntar si queríamos algo y él pidió un café. Yo solo pedí agua. No había hambre, no había sed, solo quedaba el cansancio acumulado de todas las batallas silenciosas. ¿Y si algún día los niños preguntan por qué, añadí, qué vas a decirles? La verdad. Que su madre se equivocó. Que su padre no supo perdonarla. Que intentamos seguir, pero no fuimos capaces. ¿Y no te dolerá contarles eso? Claro que me dolerá. Pero es mejor que mentirles. Prefiero que me vean como un tipo que no pudo superar una traición a que te vean a ti fingiendo que todo estaba bien mientras hacías lo que hiciste. ¿Y si yo les cuento otra versión? Entonces vivirán confundidos. Pero tendrán edad suficiente para sacar sus propias conclusiones. Yo no quiero destruir tu imagen, Laura. No soy tú. Eso no era necesario. Tampoco lo que hiciste tú. Pero aquí estamos. Después de eso no hablamos mucho más. Terminamos los papeles al cabo de unos días. Custodia compartida con días definidos, cuentas divididas, el coche familiar para mí, el piso en disputa, pero sin guerra. Fue el final sin fuegos artificiales. Salí de la cafetería con la misma sensación que cuando uno sale de un hospital después de una operación larga, dolorida, vacía, pero viva. Pasaron 6 meses desde aquella conversación en la cafetería, y aunque no fue el final de una película, fue el cierre que necesitábamos. Ni uno solo de los días que vinieron después se pareció a los que viví durante los primeros años de mi matrimonio, ni tampoco a los últimos, porque ahora todo es otra cosa, ni mejor ni peor, solo distinto. Empecé a reconstruir lo poco que me quedaba. Lo primero fue encontrar otro trabajo porque, aunque no me despidieron formalmente, me dejaron claro que mi puesto estaba en riesgo, así que preferí adelantarme antes de que me dieran una carta fría o me arrinconaran hasta echarme, lo cual fue difícil porque el sector es pequeño y la historia se había movido rápido entre oficinas y conocidos, nadie me lo decía directamente, pero la manera en la que evitaban hablar del tema o me hacían entrevistas cortas me lo dejaba claro, no era tanto que me juzgaran como que no querían problemas. Así que terminé aceptando un puesto más modesto en una empresa pequeña fuera del centro, sin contrato fijo al principio y con un sueldo menor, pero me lo tomé como una forma de empezar sin tener que justificar nada a nadie. Lo siguiente fue buscar un piso para mí y los niños, no muy lejos del colegio, un tercero sin ascensor y con las paredes viejas, pero con suficiente espacio para que cada uno tuviera una cama propia y una mesa donde hacer los deberes. Y aunque al principio les costó entender por qué habíamos dejado la casa donde crecieron, poco a poco fueron acostumbrándose a la nueva rutina, aprendieron a hacer su mochila sin ayuda, a preparar un desayuno sencillo si yo iba tarde, a distinguir los días con papá y los días conmigo sin necesidad de que nadie se lo recordara. Durante esos meses, tuve tiempo para pensar en muchas cosas que antes ni me planteaba, por ejemplo, en lo fácil que es destruir una vida y lo difícil que es construir una desde cero cuando ya tienes años encima. No estoy hablando de tristeza ni de victimismo, sino de realidad pura. De esas verdades que no se dicen en voz alta pero se sienten cada vez que tienes que explicar por qué ya no usas tu apellido compuesto o por qué no puedes ir a una cena de antiguos alumnos porque estás con líos personales. Entendí también que no basta con pedir perdón una vez, que no es suficiente con reconocer que hiciste daño, porque cuando rompes algo que era compartido, el daño no se repara solo con palabras, necesita tiempo, actos, consistencia, y ni siquiera eso garantiza que el otro quiera perdonar. Aprendí que cuando destruyes la confianza de alguien, no puedes exigirle que reaccione con elegancia, y que la forma en que Oscar me sacó de su vida, aunque me pareció cruel, fue la única manera.
que tuvo de sobrevivir al golpe, no sé si estuvo bien o mal, solo sé que lo hizo así porque no tenía otra herramienta emocional que esa. A veces me preguntan si lo volvería a hacer, si repetiría la historia con Marta, si cruzaría esa línea sabiendo lo que venía después, y nunca sé qué responder, porque parte de mí quiere decir que no, que ojalá hubiera tomado otra decisión, pero otra parte sabe que esa decisión fue la única forma de decirme a mí misma que algo no iba bien en mi vida, que había perdido una parte de lo que era y estaba buscando recuperarla de la forma más torpe y egoísta posible, no por placer, no por amor, ni por necesidad física, sino por un grito mal gestionado, por una frustración que se fue acumulando hasta reventar, y no estoy buscando justificarme, solo entenderme, porque si algo me dejó todo esto es la necesidad de mirarme de frente sin suavizar los bordes, sin mentirme. Hoy, cuando me cruzo con Oscar en los intercambios de los niños, ya no hay tensión ni palabras que duelen, solo gestos prácticos, saludos secos, intercambios de mochilas y horarios, alguna que otra frase sobre el colegio, una hoja firmada, una consulta médica, nunca hablamos más de lo necesario, no porque nos odiemos, sino porque ya no queda nada que decirnos, y esa ausencia de conflicto también es una forma de paz. No sé si él ha rehecho su vida, no le pregunto, no me interesa, yo estoy centrada en sacar adelante la mía, sin grandes planes ni promesas falsas, solo haciendo que cada día tenga algo de estructura, un mínimo de sentido. Los niños, por su parte, han demostrado ser más fuertes de lo que creía, no sé cuánto entienden de lo que pasó, no sé qué versión les habrá dado su padre ni cuál han construido en sus propias cabezas, pero me esfuerzo por mantener con ellos una relación limpia, sin usar el pasado como excusa para justificar decisiones, sin usar su padre como argumento para nada, les hablo con claridad, hasta donde su edad lo permite, y cuando preguntan, respondo con sinceridad medida, sin adornos ni silencios. Que confundan, creo que merecen crecer sin arrastrar culpas ajenas, sin tener que cargar con un conflicto que no pidieron. A nivel personal, sigo yendo a terapia, algo que empecé por obligación y ahora mantengo por convicción, porque descubrí que necesitaba entender por qué llegué hasta donde llegué, qué partes de mí ignoré durante años, qué señales no supe interpretar, y aunque no encontré respuestas mágicas, el simple hecho de verbalizar lo que sentía sin miedo a ser juzgada ya es un alivio. También he recuperado contacto con personas que creía perdidas, amistades que se alejaron cuando todo estalló y que ahora, con el tiempo, se han acercado de nuevo, algunas porque entendieron que nadie es perfecto, otras porque vieron cómo me esforzaba en recomponer lo roto, y aunque no espero recuperar todo, valoro cada pequeño gesto como un paso más hacia una vida con menos ruido. No me considero una víctima, tampoco una heroína. Soy una mujer que cometió un error, que lo pagó caro, que perdió muchas cosas, pero que también descubrió partes de sí misma que no conocía. No voy a decir que todo pasa por algo, ni que esto me hizo más fuerte, porque eso suena a consuelo vacío. Lo único que sé es que estoy aquí, que sigo levantándome cada día, que los niños siguen teniendo una madre que está presente, que intento no repetir lo que falló, y que si algún día vuelvo a enamorarme, no será desde la carencia ni desde la desesperación, sino desde la decisión consciente de compartir, no de llenar un vacío. Esta no es una historia con un final feliz ni con una lección moral clara, es solo lo que pasó, contado como fue, sin más adornos que la necesidad de ponerlo en palabras para no dejar que el silencio lo distorsione. Y si algo he aprendido de todo esto es que nadie está exento de equivocarse, pero lo que realmente define a una persona es cómo asume las consecuencias, y aunque yo no lo hice bien al principio, estoy intentando hacerlo lo mejor posible ahora, y eso, por el momento, me basta.